hemos decidido realizar esta charla aquí debido a la imposibilidad de realizarla en un emplazamiento público. Porque o están cerrados o hay que pagar un coste elevado para poder utilizarlos, ¿no? Entonces creemos que aquí es un ambiente idóneo para estar en un ambiente más distendido y facilitar la conexión con nuestra ponente. Antes de presentaros a Lara y saliéndome totalmente de contexto, me gustaría denunciar desde nuestro área de juventud, no, es necesario denunciar, ¿no?, la matanza criminal que se está realizando por el gobierno de Israel sobre Gaza. Un país que exige reconocimiento, libertad y territorio, al cual le ha sido negado y es un derecho innegable a cualquier nación por el derecho de serlo. En estos últimos días, la ofensiva israelí se ha cobrado más de 159 vidas, mientras la ONU observa de forma pasiva este acontecimiento debido al respaldo con el que cuenta por parte de Estados Unidos. Desde este área exigimos el cese de los ataques y el reconocimiento de Palestina como país y como territorio, y que se condenen a las autoridades israelíes por este genocidio. También resaltar que es un orgullo para nosotros también tener a compañeros dentro del Parlamento Europeo defendiendo los derechos de los palestinos y condenando estos ataques. Exigiendo, como es Javier Couso, el reciente, debido a la dimisión de Willy Meyers, el nuevo miembro de Izquierda Unida como candidato al Europarlamento, y denunciará las medidas, la agresión criminal del pueblo israelí contra Gaza y exigirá el cese del acuerdo comercial que Israel tiene la Unión Europea tiene con Israel, perdón. Y bueno, si os parece, al terminar la charla, creemos que es necesario ir al templete, por ejemplo, y guardar un minuto de silencio en nombre de las víctimas. Si estáis todos de acuerdo, ¿vale? Bueno, y sin enrollarme más, os voy a presentar a nuestra ponente de hoy. Lara Hernández García. Nació el 23 de febrero de 1986 en Madrid. Licenciada en Filosofía por la Complutense. Posee un máster y domina 4 idiomas. A pesar de ello, debido a la falta de oportunidades, se vio obligada a abandonar España, dejando atrás familia y amigos. En Alemania trabajó como becaria y estuvo en paro, y finalmente trabajó como un contrato temporal en una escuela de idiomas. Allí comprobó de primera mano que son cientos las personas procedentes de España y de países sureños que optan por hacer la maleta y buscar el futuro que aquí nos niegan. Lara es una compañera que participó y participa en diversos movimientos sociales, como es el 15M o la Marea Granate, plataforma por el derecho a volver. Fue candidata de Izquierda Unida en las últimas elecciones europeas, comprometiéndose a ser la portavoz de la totalidad de la juventud, que ha sido obligada a abandonar nuestro país debido a la precariedad y condenados al exilio económico. Actualmente vive en España, está residente en Madrid, ¿verdad? Y está junto con Alberto Garzón, llevando la campaña, la plataforma, ¿no?, de convergencia, la Secretaría de Convergencia Político-Social. Así que, sin enrollarme más, os dejo con ella. Bueno, en primer lugar, agradecer, ¿no?, al área de juventud de Izquierda Unida en Marcha que haya puesto en marcha la actividad de hoy, ¿no?, es decir, este encuentro, este debate público con todos nosotros y nosotras, en el marco de una jornada que culmina con este acto, pero que ha sido precedida por digamos, encuentros con movimientos sociales de aquí en la localidad y realmente para conocer un poco las problemáticas concretas de los vecinos y las vecinas de Almansa, ¿no? Y agradeceros, por supuesto, a todos vosotros y vosotras que hayáis venido hoy aquí, pues para lo que a mí me gustaría que fuera, pues efectivamente, ¿no?, como ha comentado el compañero Domingo, pues un encuentro, una charla, un debate, un coloquio en el que podamos poner en común pues problemáticas distintas que nos afectan, ¿no?, digamos, en el marco actual, en el marco político y social actual, y sobre todo en este nuevo tablero de juego que se inaugura, ¿no?, después de las elecciones del 25 de mayo. Entonces, mi objetivo hoy aquí, más allá de venir a contar lo que os voy a contar, ¿no?, es un poco dibujar
en cierto sentido, lanzar un poco una imagen, ¿no? Lanzar una imagen a cada uno de vosotros y vosotras de cara precisamente a poder ampliar aspectos más concretos en un debate ulterior, ¿no? Mi objetivo es, bajo el rótulo de esta charla, que tiene que ver con la situación actual de la juventud, ¿no? En el marco de la precariedad y del exilio económico, en último término, mi objetivo es intentar situar estas problemáticas concretas en un marco general, ¿no? Porque no podemos abordar los problemas concretos que afectan a la juventud, que afectan a la población en concreto, ¿no? Como son el paro, la precariedad, los desahucios, los recortes en servicios públicos, si no entendemos exactamente cuál es el marco general, incluso en términos económicos, digamos, en el cual estas dinámicas, estas políticas neoliberales, ¿no? Están insertas. En este sentido, ¿no? Y por lanzar esta imagen que os comento, pues casi como que me gustaría, ¿no? Como suelo decir, de una forma un poco como metafórica, ¿no? Pues así como pintar un cuadro, ¿no? Es decir, pintar un cuadro que nos ayude a entender cuál es el paisaje que se va a venir ahora, que se abre ahora en este nuevo ciclo político. Y a la hora de pintar este cuadro, pues me gustaría comenzar por el marco. Un marco que es, digamos, y tiene mucho que ver, que tiene una raíz profundamente económica, ¿no? Porque si venimos padeciendo desde el 2008 una crisis económica que ha puesto en jaque, ¿no? Nuestras vidas concretas, nuestra cotidianidad, tenemos que entender que esta crisis económica ha logrado también ciertas cosas, que tienen que ver mucho con la movilización social que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Podemos decir claramente que la crisis económica que venimos viviendo desde el 2008 ha situado en el centro del conflicto la legitimidad, ¿no? La legitimidad del proceso de construcción del modelo de Unión Europea y la legitimidad del proceso de integración de España en la Unión Europea. Porque hoy día hablar de los problemas, de las cuestiones intrínsecas que tienen que ver, que afectan al Estado español, implica necesariamente hablar del modelo actual de Unión Europea. ¿A qué me refiero? La crisis económica ha puesto al descubierto las debilidades del modelo económico actual del Estado español, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, nos tenemos que acercar un minuto y con una pequeña lupa, ¿no? a la actual Unión Europea, al actual modelo de Unión Europea. Porque el actual modelo de Unión Europea está configurado, pues hay algo así como dos grandes grupos de Estados miembros, de países, dos grandes grupos de países, ¿no? Había algo así como la Liga de los Campeones y la segunda división casi regional, ¿no? Es decir, tenemos por un lado unos países, ¿no? un centro que está situado geográficamente, ¿no? Este grupo A, por así decir, un centro que está situado geográficamente en países como Alemania, Austria, Luxemburgo, Suiza, ¿no? Este grupo de países, si tiene algo que le caracteriza, si podemos definirlos de algún modo, es que son países que tienen un elevado desarrollo industrial y tecnológico y son países que además son países exportadores, producen, fabrican y lo que fabrican lo exportan, ¿no? Es decir, no es casual, ¿no? Que en Alemania pues bueno, se fabriquen los vehículos que usamos, desde la Mercedes-Benz, Audi, en fin, en Francia la Renault, ¿no? Que en Alemania también pues se fabriquen los electrodomésticos de nuestras cocinas, que la principal, ¿no? Empresa farmacéutica, la Bayer, esté también situada en el entorno, ¿no? Alemán, concretamente, ¿no? No es casualidad, ¿no? Que este tejido industrial esté precisamente ahí situado. Por otro lado, ¿no? Frente a este grupo A, por así decir, pues tenemos un sur, tenemos una periferia sureuropea situada geográficamente, yo creo que todas y todos sabemos dónde, ¿no? En países como España, Italia, Grecia, Portugal, ¿no? Si algo caracteriza a estos países es que precisamente lo que hacemos es importar, ¿no? Somos países compradores, importadores, y que podemos decir claramente
países que están al servicio de la estrategia exportadora de este centro y de este norte europeo. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo, ¿no? En el caso concreto, ¿no? Por ir bajando poco a poco, ¿no? En el caso concreto del Estado español. En el caso concreto de España, podemos decir que cuando se nos presenta, ¿no? Es decir, en este modelo de Unión Europea, en esta función, como digo yo, esta funcional, se nos impone un rol, se nos impone un papel muy concreto. Se nos dice, si queréis, ¿no? En esta división internacional de trabajo, si queréis de algún modo ingresar, ¿no? En este actual modelo de Unión Europea, tenéis que desmantelar vuestro sistema productivo, tenéis que desmantelar vuestro tejido industrial con el fin, con el objetivo de evitar suponer una competencia, ¿no? A la locomotora económica alemana. Y además, no solo se nos impone, ¿no? Desmantelar nuestro tejido industrial, sino que, digamos, nos convertimos en un país que tiene que incentivar dos sectores económicos muy concretos. Dos sectores económicos muy concretos. El sector inmobiliario y el sector turístico. En la metáfora, ¿no? Que usaba al principio, ¿no? Es decir, en esta cuestión de que no es baladí que en Alemania tenga las fábricas, ¿no? Que producen, en fin, pues los coches, los electrodomésticos, etc., pues tampoco es casual que nos hayamos convertido en algo así como las playas, ¿no? De veraneo y de vacaciones, pues bueno, de Alemania, de Luxemburgo, de Suiza, de estos países, ¿no? Tampoco es casual, y os puedo asegurar que me consta por experiencia, que Mallorca sea conocida en el entorno alemán como la 17ª comunidad autónoma alemana, ¿no? Es decir, que frente a la imagen que nos malvende de una Unión Europea, ¿no? Frente a esta imagen que nos dice, este es un ascensor social, venid aquí, formar parte de la Unión Europea, porque este ascensor solo puede ir hacia arriba. Este ascensor, el formar parte de esta estructura, solo os va a hacer más ricos y más ricas, solo va a traer beneficios. Frente a esta imagen, lo que ha ido confirmando el tiempo y lo que la crisis económica ha dejado ver con total claridad es que nos hemos convertido en un país, en una economía periférica y dependiente. Somos actualmente un país endeudado como el resto de la periferia sureuropea. Y somos un país endeudado porque estamos precisamente al servicio y dependen precisamente de esta estrategia exportadora centrada, ¿no? Y situada en los países del centro y del norte europeo. Pero, ¿no? Si este es un poco así como los entremeses, ¿no? El prólogo a la cuestión, para ir entrando en materia, ¿no? ¿Cuál es, para mí, ¿no? Yo creo, el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cuál es la clave, el núcleo, ¿no? Una periferia endeudada es una periferia peligrosa. Una periferia peligrosa, que supone una amenaza con respecto a sus acreedores. ¿Por qué? Como se suele decir, cuando yo le debo al banco 500 euros, pues yo tengo el problema. Pero cuando yo le debo al banco 500.000 euros, es el banco quien tiene el problema. Es decir, que una periferia que tiene una deuda, como es nuestro caso, que alcanza ya casi el 100% del Producto Interior Bruto, acaba poniendo en peligro a la propia Alemania, a la propia locomotora económica alemana, por dos cuestiones principalmente. Porque si estamos endeudados, no podemos comprar, no podemos importar, no podemos importar. Es tan sencillo como esto. De hecho, la crisis económica en Alemania se vive en una clave muy distinta a como la vivimos nosotros aquí. Nosotros la vivimos en clave de paro, de tasas elevadísimas de desempleo, de situaciones dramáticas que afectan a nuestros ámbitos domésticos. ¿Cómo se vive la crisis económica en Alemania? Pues se vive en una clave de descenso de la exportación. Ya no es Europa quien me va a comprar, tengo que acudir a otros mercados, como es, por ejemplo, el mercado chino. Esto en primer lugar. Acabamos poniendo en peligro, ¿no? A la propia locomotora económica alemana en este sentido. Y en segundo lugar, acabamos poniendo en peligro a la locomotora económica porque no podremos garantizar en un término el pago de la deuda y sus intereses. Porque es una cifra tan inviable de pagar que no podemos garantizar que lo vayamos a pagar ni tarde ni temprano. Es precisamente por esto, que para garantizar el pago de la deuda
se articulan, se ponen en marcha desde mecanismos, ¿no?, desde instituciones europeas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, es decir, desde la Troika, se ponen en marcha las conocidas como políticas de ajuste. Es decir, mecanismos que lo que buscan es garantizar que en último término vamos a pagar. Mecanismos que lo que buscan es atar en corto, digamos, la soberanía nacional de nuestro país. Esta, compañeros y compañeras, esta y no otra es la austeridad. Porque venimos oyendo ya desde el 2010, cuando Zapatero puso en marcha las políticas de austeridad, término que por cierto han probado la izquierda, pero venimos oyendo ya desde el 2010 que la austeridad es algo así como en época de vacas flacas, tenemos que aguantar la caja, ¿no? Tenemos que gastar poco para esperar que haya un crecimiento económico ¿no?, a medio o largo plazo, ¿no? Bueno, esto no es así. La austeridad no es otra cosa más que un centro y un norte europeo que garanticen y sostengan en el tiempo los privilegios y los beneficios de la banca a costa de condenar a una periferia sureuropea, a Grecia, a Italia, a Portugal, a España, de condenarnos a una situación cada vez más dramática de paro y de recesión. Es en este sentido, ¿no?, que yo ya con esto no un poco concluyo el marco, pero creo que es necesario ponerlo sobre la mesa, que cuando hablamos de la crisis económica, necesariamente tenemos que hablar del modelo actual de la Unión Europea, porque no podemos entender la crisis actual que estamos viviendo si no hablamos del modelo de construcción de Unión Europea. Por eso tenemos que decir que esta crisis es consustancial, es connatural a esta Unión Europea y no se trata de un desajuste accidental. Nos han vendido que esto es un fallo macroeconómico, que aquí las cuentas han fallado, que 2 más 2 son 5, que aquí no hay ni buenos ni malos. No, esto no es así. Ya cuando se firmó, ¿no?, el Tratado de Maastricht en el Parlamento Europeo y nos opusimos a la firma de este tratado porque ya se veía venir lo que iba a pasar, ya precisamente se intuía en este sentido, ¿no?, que evidentemente este modelo no podía llevar más que al fracaso. Bueno, este es el marco, digamos, europeo. ¿Cuál es, digamos, para bajar un poco más, ¿no?, porque a mí lo que me gustaría es que intentáramos entender por qué estamos viviendo, por qué nuestra cotidianidad, por qué la juventud, ya no es que no podamos trabajar, es que no tenemos ni siquiera la capacidad de imaginarnos una vida. Ya nos han arrebatado hasta eso, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasa? Bueno, si este es el contexto económico a nivel europeo, ¿cuál es la receta? ¿Cómo se está implementando en el caso español, por parte del Partido Popular y del Partido Socialista? ¿Cuál es el proyecto de país que están construyendo, digamos, al servicio precisamente de estos intereses económicos europeos? Bueno, pues es muy sencillo, ante la crisis económica que estamos viviendo, el Partido Popular y el Partido Socialista plantean una salida neoliberal. Plantean un proyecto de país que lo que busca es garantizar una recuperación económica a través de 3 cuestiones, de 3 ámbitos fundamentalmente. 3 ámbitos que ya sí nos empiezan a sonar a todos y todas. 3 ámbitos que son, 1, las reformas laborales, a través del abaratamiento del despido, del ataque a la negociación colectiva, de la bajada del salario, porque nos están tocando las nubes. A través de estas reformas laborales buscan, ¿no?, esto es un medio para buscar esa recuperación económica. Otro de los ámbitos a través de los cuales, ¿no?, están intentando precisamente vendernos esta salida de la crisis es la reducción del gasto público. Se están privatizando las cajas de ahorros. Hay recortes en los presupuestos generales del Estado. Tenemos que asistir en verano a cómo el Partido Popular en el Gobierno Central implementa estos paquetes de medidas, 25 medidas, 25 proyectos de ley, así con nocturnidad y alevosía. Está habiendo además una privatización sistemática de los servicios públicos, con especial incidencia en educación y en sanidad. Y el tercer ámbito fundamental, ¿no?, a través del cual se está implementando esta salida neoliberal a la crisis, tiene que ver con una cosa que se habla menos, pero es muy, muy grave. Y es que están atacando el sistema de prestaciones sociales, están atacando el sistema público de pensiones
que lamentablemente, y tenemos que decirlo así, mi generación, nuestra generación, no va directamente ni a oler. O sea, es un sistema público que ahora mismo está, o sea, podemos ampliarlo, ¿no? Pero en cualquier caso es un sistema público que está claramente, ¿no?, en una situación de fracaso estructural y que es que directamente nosotras no vamos ni a llegar, ¿no?, a vivirlo. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque esta es precisamente la salida neoliberal del bipartidismo. ¿Cuáles son las consecuencias concretas y directas de esto? Bueno, consecuencias de esto es, en primer lugar, el retroceso histórico de las condiciones sociales y laborales de la clase trabajadora española. Esto es así, hay un retroceso histórico en materia de derechos sociales y laborales que tanto tiempo, ¿no?, ha logrado, ¿no?, hemos tardado en conquistar. En segundo lugar, consecuencia directa de esto, porque es que tenemos que entenderlo así, ¿no?, es el aumento de los mecanismos de represión, ¿no? Si el viernes pasado ya se aprobaba, ¿no?, está ya sobre la mesa el proyecto de ley Mordaza, este proyecto no puede entenderse como una cuestión aislada, implementada por el gobierno central al margen de digamos, de esta salida neoliberal, de este modelo de recomposición. Este proyecto de ley se entiende sí y solo si entendemos que a estas medidas que van implementando acompaña evidentemente un aumento de la contestación social. Y ante eso tienen que poner, por así decir, la tirita antes de la herida. Y en este sentido están llevando a cabo un proceso de criminalización de la protesta social, incluso preventiva. Antes de que salgamos a la calle ya nos van a parar los pies, ¿no? También consecuencia directa de esto es la pérdida absoluta de la soberanía como país. Nosotras y nosotros, ya podemos decirlo claramente, tenemos una constitución que es un papel mojado. No sirve para nada, es un documento moribundo. No sirve para nada, porque la soberanía de los Estados miembros ha sido entregada en bandeja de plata a la Troika. Un 80% de las medidas, ¿no?, de las que tienen que ver, digamos, directamente con medidas legislativas, son aprobadas directamente en el Parlamento Europeo. Esto es así, son directivas europeas y el desconocimiento a propósito de esto que hay en la población forma parte también de la estrategia de despiste, ¿no?, del gobierno y del bipartidismo. Y consecuencia directa también de esto lo podemos decir así, es una incompatibilidad real de esta Unión Europea con los intereses de los trabajadores. Con los intereses de los trabajadores. El otro día leía en un artículo, no en un artículo de Vincent Navarro, cómo la cuestión de las tasas de desempleo no es una cuestión económica, es una cuestión política. A mayor tasa de desempleo, un 1%, es decir, él contaba, ¿no?, que precisamente cuando el desempleo aumenta en un 1%, el nivel salarial baja en un 12%. Es decir, a mayor tasa de desempleo, esto es una variable estrictamente política, a mayor tasa de desempleo, mayor reducción de los derechos laborales y del poder adquisitivo de la clase trabajadora en este país. Es por eso que no se están implementando políticas reales de choque de la situación dramática de desempleo que vivimos, ¿no? Bueno, estos mecanismos de ajuste, estas consecuencias, estos recortes, no pueden sostenerse, ¿no?, en este marco que he dibujado, este cuadro, ¿no?, que os pretendo presentar de algún modo. Este cuadro es fundamental y es insostenible al mismo tiempo sin dos elementos fundamentales. Que es el sistema bipartidista. Es decir, estos mecanismos de ajuste no pueden llevarse a cabo si no hay un sistema bipartidista que lo sostenga por detrás. ¿A qué me refiero? Bueno, para entender esto tenemos necesariamente que tener claro que el bipartidismo es un modo de organizar el poder que lo que garantiza es que los únicos que no se presentan a las elecciones las ganen siempre. ¿Quién no se presenta a las elecciones? No se presenta ni Iberdrola, ni Repsol, ni Telefónica, ni Inditex, ni Bankia, ni el Santander. Ninguna de estas entidades se presenta a las elecciones, pero qué casualidad que siempre son ellos, ¿no?, aquellos que las ganan. Es decir, el poder económico, la oligarquía financiera. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto es muy sencillo, porque en los medios que los poderes económicos tienen para controlar a la clase política son varios. Son muchos. Conocemos, ¿no?,
está la financiación legal de los partidos, está la financiación ilegal, ¿no? El Partido Popular se lleva la palma. Está también el uso de los medios, ¿no? de información, el uso ideológico de los grandes medios de comunicación que cada día trabajan más al servicio de sus intereses económicos, pero hay un instrumento fundamental a través del cual el poder económico controla a la clase política, y es la corrupción. Es decir, no es baladí que estemos atravesados, ¿no? que España esté atravesada desde la Casa Real hasta el ayuntamiento más pequeño por un sistema totalmente corrupto y totalmente podrido, porque la corrupción es el medio fundamental que la oligarquía financiera tiene para controlar a la clase política. Es decir, la corrupción no es una anécdota del sistema, no es un fallo accidental, ¿no? Es precisamente este medio fundamental, ¿no? ¿Cuál es el juego? El juego que se produce aquí. Es un juego sencillo, pero es un juego profundamente perverso. Porque si el poder económico, la oligarquía financiera, estas entidades, ¿no? que estas empresas, estos consejos de administración, controlan, por un lado, a la clase política, no es menos importante que los medios de comunicación están a su vez controlados por este poder económico. Y los medios de comunicación difunden al conjunto de la población la corrupción como algo propio, como algo connatural de la vida pública. Se sitúa en el centro del foco mediático el corrupto, ocultando a la gente corruptora. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, en primer lugar, el efecto de esto es que se produce el rechazo de la política por una gran parte de la población. La gente ya no cree en las soluciones colectivas, ya no creemos en la vida pública, en la vida política, como garante, ¿no? Como, digamos, ese espacio donde poder encontrar soluciones colectivas a problemas individuales. Se produce esta desafección política que tiene su mayor expresión, al menos no mediáticamente, cuando llega la hora de unos comicios electorales. Cada uno piensa que debe salvarse por su cuenta, ¿no? Esto en primer lugar. Y el segundo efecto que se produce es efectivamente el que me refería previamente, que se sitúa única y exclusivamente en el centro aquel que recibe el sobre, pero no se habla de dónde procede efectivamente ese sobre y del agente corruptor que está precisamente sentado en estos consejos de administración. Este y no otro, es precisamente el sistema bipartidista, el funcionamiento del sistema bipartidista que garantiza que sea la oligarquía financiera quien nos está gobernando. Y esto tiene mucho que ver con una cuestión, ¿no? que vinimos hablando y vinimos difundiendo muchísimo en la campaña, ¿no? a las elecciones europeas y previamente también, ¿no? y que es el así llamado programa oculto del Partido Popular y el Partido Socialista. Hay una serie de tratados firmados, aprobados, votados en el Parlamento Europeo, en Bruselas, ¿no? a los cuales, bueno, me podría referir, ¿no? tengo aquí los nombres, probablemente los conoceréis, probablemente no, pero es importante, ¿no? que se hable claramente de esto, ¿no? Estamos hablando del Tratado de Lisboa, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del Euro y el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Estos tres tratados han sido firmados, aprobados y votados en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, el Partido Socialista, UPyD, la derecha nacionalista vasca y la derecha nacionalista catalana. Es decir, estos tratados, ¿no? cuando decimos precisamente que estos partidos no son lo mismo, pero hacen lo mismo, a lo que nos referimos es que estos tratados, estas políticas que provienen de estas instituciones europeas, han sido, y esto sí, ya probablemente nos suene, ¿no? a todas y todos un poco más, han sido consagrados constitucionalmente en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Una reforma que lleva a cabo el gobierno de Zapatero y que señala claramente, pone claramente los límites que ningún gobierno español podrá superar nunca. Porque este artículo, ¿no? Este artículo, el artículo 135, establece como prioritario el pago de la deuda y sus intereses por encima de la inversión del gasto público en las necesidades y en los derechos sociales de la población. Este artículo
proviene precisamente de estos tratados firmados en esta institución europea. ¿Y qué es lo que pasa cuando un gobierno consagra constitucionalmente que vamos a pagar antes la deuda asumida con la banca alemana que atenderá a las necesidades sociales de la población? ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí ya sí podemos entender y podemos explicar lo que todas y todos vivimos en nuestra realidad y en nuestra cotidianidad. Porque lo que pasa es paro. Casi 6 millones de personas paradas. Lo que pasa son desahucios. Lo que pasa son recortes en educación y en sanidad. Lo que pasa es un refuerzo del modelo tradicional de familia, porque esto también está enmarcado dentro de esta estrategia. Lo que pasa es también una voluntad política de relegar a la mujer al ámbito doméstico y de decirnos a las mujeres cuándo debemos ser madres, con una de las leyes, ¿no?, más regresivas que se van a aprobar en el marco de la democracia por parte del ministro Gallardo. Y lo que pasa también es el fenómeno del exilio económico juvenil, ¿no?, en el cual me voy a detener 2 minutos porque, o sea, por ir concluyendo, porque sí que creo que es importante que entendamos que el exilio económico juvenil es algo así como el último eslabón de la cadena. El último eslabón de la cadena, de una cadena que tiene mucho que ver con la situación actual que tiene la juventud, ¿no? Y por lanzar un poco la idea y desarrollarla, ¿no?, yo creo, ¿no?, esto es un poco una tesis que si queréis podemos discutir, que podemos decir claramente y actualmente en este contexto que, digamos, que la cuestión juvenil es el problema fundamental de este país. ¿A qué me refiero? No quiero decir que las personas jóvenes seamos el sector social, poblacional, que peor lo está pasando, ni mucho menos, ¿no? En situaciones dramáticas, familias que padecen, ¿no?, riesgo de exclusión social. Comentábamos precisamente en el encuentro como 700 familias en Almansa padecen una situación de riesgo, ¿no?, de exclusión social. Hay una situación generalizada de pobreza infantil, cada día más patente. Pero sí es cierto que si hablamos, ¿no?, y si analizamos la situación de la juventud en el contexto del Estado español, vemos cuál es el alcance político de esta crisis económica y a qué es lo que está conduciendo en último término. Porque un país que no es capaz de dar salida a toda una generación, es un país fracasado, es un Estado fallido. Es un Estado fallido. Y esto es así, porque nosotras y nosotros seremos la primera generación que viva peor que la de nuestros padres. Que viva peor que la de nuestros padres. Y esto es así, porque si analizamos la situación de la juventud, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que no podemos trabajar. 10 de las comunidades autónomas, ¿no?, de las comunidades autónomas a nivel europeo con mayor tasa de desempleo son comunidades autónomas españolas. España ocupa ya el primer lugar en la Unión Europea con la tasa de paro juvenil más elevada, 56% de paro juvenil. Es que no nos hacemos cargo de esta cifra, pero realmente es una cifra realmente elevada. Si analizamos además la situación de la juventud, no podemos estudiar. Ya no es solo la dificultad de acceso a estudios universitarios, sino que muchísimas de las personas que han iniciado estudios universitarios o de formaciones profesionales, ante el elevado aumento de las tasas universitarias, no pueden llevar a término sus estudios. También se está produciendo un recorte en las plazas, en las formaciones profesionales, que impide que mucha gente joven acceda a estos estudios. Además, la gente joven que trabaja, que tiene esa suerte, ¿no?, como comentaba previamente, que tiene esa suerte de trabajar, lo hacen en condiciones totalmente precarias y totalmente indignas según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Famosos son los casos de los becarios y las becarias, es decir, personas que están ocupando un puesto de trabajo en los cuales no existe una relación laboral de facto, es decir, son contratos que, bueno, pueden llegar a ocupar este puesto de trabajo de forma indefinida y, bueno, puedes estar cobrando 300 euros sin un horizonte a corto plazo, ¿no?, de tener un contrato laboral, ¿no? Además, no tenemos un acceso a vivienda, porque no se están habilitando alquileres sociales o programas, ¿no?, de vivienda pública.
Y todo esto, todos estos digamos, aristas, ¿no? Estos aspectos que definen la situación de la juventud, si en algo, digamos, si algo conducen, si algo desembocan, es precisamente al fenómeno del exilio económico juvenil. Por eso me refiero que es para mí, ¿no?, el último eslabón de la cadena. Porque un país en el cual su generación más, una de las generaciones más preparadas del tren, no tiene otra salida más que el tren o los aeropuertos para ir al extranjero a buscar trabajo, pues es efectivamente un país fracasado. ¿Por qué hablamos de exilio económico juvenil y no de emigración? Porque es un debate encarnizado, ¿no? Porque podríamos hablar de un fenómeno de migración juvenil, pero estamos hablando de un fenómeno de exilio económico. Bueno, pues por un motivo muy concreto. Porque estamos acostumbradas y acostumbrados a hablar de exiliados políticos, de personas que tienen que huir ante una falta de libertades democráticas y que se enfrentan a una situación de represión política. Pero lo que queremos señalar cuando ponemos en práctica, ¿no?, este tipo de estos términos, ¿no?, es que no puede haber democracia si no se garantiza una serie de derechos económicos y materiales al conjunto de la población. Que por supuesto podemos decir con total contundencia que estamos por supuesto viviendo en una dictadura, en la dictadura, una dictadura de la banca, que no garantiza, no es capaz de garantizar una igualdad de oportunidades a todo un conjunto de personas, a la mayoría social de este país. Y es en este sentido en el que reivindicamos que esto es un exilio económico, porque la situación económica actual nos obliga a irnos. Es en este sentido en el que decimos no nos vamos, nos echan. Por eso, necesariamente, tenemos que conectar lo que estas causas, ¿no?, estas causas estructurales que definen la situación de los jóvenes de este país con la situación digamos, con lo que se conoce, ¿no?, como la inversión del flujo migratorio. Que es decir, que son cada vez más las personas que se van que las personas que entran. La derecha se empeña en desconectar eso. No quiero ir a hablar de que hay una situación de políticas que nos están expulsando. Nosotras y nosotros tenemos que hacer un movimiento, en primer lugar, de visibilizar que son estas causas las que nos están expulsando. Conectar la situación estructural de la juventud con esta inversión del flujo migratorio. En segundo lugar, claro, una vez que visibilizamos este fenómeno, tenemos que llevar a cabo un movimiento de denuncia de la retórica oficial llevada a cabo por el gobierno y por dirigentes del Partido Popular, ¿no? Porque todas y todos conoceremos, ¿no?, las declaraciones de la ministra Fátima Báñez hablando de... bueno, ¿cómo? La Virgen. Efectivamente, ¿no?, de la Virgen, de la movilidad exterior, de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, diciendo que es un instinto aventurero, ¿no?, que nos lleva a irnos fuera, Esperanza Aguirre diciendo que, bueno, que nos vamos para elevar el prestigio de la marca España. Es decir, estamos viviendo, ¿no?, desde hace ya tiempo una ofensiva mediática por parte de estos individuos, ¿no?, que ha sido interpretado muchas veces como una especie de banalización. O sea, ellos buscan de algún modo ridiculizar un proceso de búsqueda de trabajo en el extranjero. Bueno, esto no es solo así. Esto es una estrategia bien orquestada, bien pensada desde arriba, que lo que busca es además, no solo ridiculizar, que también, pero lo que busca es una cuestión muy básica, y es ocultar y maquillar las tasas generales de paro. ¿Por qué? Si nosotros y nosotras ocultamos, maquillamos, no hablamos de quiénes, cuántas personas se están yendo fuera a buscar trabajo, el discurso me cambia de color de puertas hacia adentro. Porque es evidente, y esto se palpa, ¿no?, si cogemos las encuestas de la población activa del 2013 y ponemos las cuatro, ¿no?, trimestrales, una al lado de la otra, veremos que efectivamente la tasa de volumen general de paro disminuye. Pero es que lo que disminuye también es el volumen de población activa. Es decir, hay cada vez menos personas en este país en disponibilidad de trabajar, en la franja de edad de entre 18 y 35 años. Estas personas son precisamente las que están yendo fuera a buscar un trabajo. Y este intento de transmitir una visión positiva de la inmigración, como hiciera antaño la dictadura franquista, lo que busca en último término es garantizar que mientras haya unas tasas de paro que podamos manejar y vayan a menos, pues ocultaremos, ¿no?, que hay cada vez más personas que se están yendo.
porque las cifras están ahí. El gobierno habla de aproximadamente 200.000 personas. Bueno, hay una serie de estudios emprendidos, ¿no?, por un amplio sector de la izquierda que dice que son casi 700.000 las personas que han abandonado España desde el 2012. Desde el 2012 y hasta el 2013. ¿No? Es decir, habría que ver ahora cuál es el volumen, ¿no?, de personas que se siguen yendo, ¿no? Pero son 700.000 casi las personas que se están yendo fuera a trabajar. En este sentido, si hemos visibilizado el fenómeno, si hemos llevado a cabo un movimiento de denuncia de esta retórica oficial, ¿cuál es el último paso? Pues necesariamente el último paso pasa por organizar y movilizar. Organizar y movilizar a las personas que están residiendo en el extranjero, ¿no? Ahí me gustaría pues simplemente hacer una mención especial, ¿no?, a la Marea Granate. La Marea Granate es un movimiento social que surge al calor de las luchas sociales que se producen en España, que intentan canalizar, que intentan aglutinar en un mismo espacio las reivindicaciones clásicas de los centros de trabajo, ¿no?, lideradas por los sindicatos, la Marea Verde en el ámbito educativo, la Marea Blanca en sanidad, la Marea Lila, ¿no?, por el ámbito de los derechos de las mujeres, que aglutina ese sector junto con capas populares afectadas por este recorte en servicios públicos, y la Marea Granate surge al calor de estas reivindicaciones y lo que intenta es aglutinar en un único espacio, bajo un único paraguas, a todas esas personas que residían, bueno, que residen fuera en el extranjero, para, digamos, tener ese poder de convocatoria en el sentido de poder oponer desde fuera, desde el extranjero, un bloque, una resistencia que sea capaz de visibilizar que son ellos quienes nos están echando y que no somos nosotros quienes nos vamos, ¿no? La Marea Granate coge este color por el color de los pasaportes, ¿no? Y bueno, trabaja fundamentalmente en tres ámbitos que no están siendo cubiertos por las instituciones españolas. Trabaja en principio, en primer lugar, en el ámbito de creación de redes de apoyo formales e informales a la población migrante, porque cada vez son más las personas que se van y las personas que necesitan un apoyo, necesitan superar las barreras lingüísticas, económicas, políticas, culturales, una vez que llegamos a esos países de destino. Porque la emigración es un fenómeno que este país lamentablemente conoce desde los años 50 y 60. Y es necesario que haya un apoyo institucional que no se está dando de hecho, porque se quiere invisibilizar, porque si ocultamos las cifras no vamos a implementar políticas reales que cubran sus necesidades. No nos vamos a poner en marcha políticas que puedan hablar, por ejemplo, que puedan ayudar en el tema del voto en el exterior. Un tema, por ejemplo, que las elecciones europeas ha salido no solo un 4% de la población residente, solo un 4% ha podido votar. Un 4% es una cifra realmente baja, ¿no? Solo ha podido superar los filtros burocráticos para poder acudir a las urnas, ¿no? También está la cuestión, ¿no?, la recientemente aprobada medida, ¿no?, de eliminación de la tarjeta sanitaria europea para las personas que residen fuera, dejando en una situación de desamparo sanitario a muchas de esas personas jóvenes que están fuera, ¿no? Es decir, la Marea Granate lo que intenta es cubrir estos aspectos creando estas redes de apoyo formales e informales. En segundo lugar, también lo que quiere es precisamente, ¿no?, generar esta movilización fuera en solidaridad, ¿no? En solidaridad, esta movilización, este bloque de resistencia también desde el extranjero. Y en tercer lugar, y me gustaría esto mencionarlo, ¿no?, con énfasis, ¿no?, trabaja también en dos ámbitos muy concretos, ¿no? Primero, en ese movimiento necesario de solidaridad con todas esas personas jóvenes que no pueden permitirse ni siquiera emprender un proyecto de estas características. Estoy hablando de esas miles de personas que les dijeron: deja tus estudios, vente a la obra, porque este es el sector económico fundamental, ¿no?, es decir, el boom inmobiliario que se conoce ampliamente, ¿no?, en este país. Dejad de los estudios, venid, que vais a obtener un salario rápido. Esas personas jóvenes, bueno, pues hoy día están abandonadas, directamente y literalmente arrojadas a los parques y a las plazas públicas de este país y ni siquiera pueden acceder a las prestaciones sociales por desempleo. Bueno, pues también hay que pensar en ellos y en ellas, porque evidentemente no tienen ni siquiera las condiciones materiales para poder emprender un proyecto de estas características. Y en tercer lugar, trabajar otro ámbito que en este país pues venimos sufriendo, venimos, digamos, viviendo, ¿no?, desde hace ya tiempo, y es un movimiento de solidaridad activa
con la población inmigrante. Es decir, procede fundamentalmente, ¿no?, la población subsahariana y latinoamericana, que ha sido tan criminalizada en los últimos años, ¿no?, el inmigrante como esa figura, ¿no?, que tiene toda la culpa, todos los males sociales, ¿no?, nos están robando el trabajo, el pan, etc., que ha sido criminalizada constantemente, ¿no?, por la derecha de este país, y que venía buscando a estas fronteras pues exactamente lo mismo que nos vamos nosotros a buscar fuera, que no es más que una vida y un futuro digno, ¿no? Entonces, en este sentido, es necesario también tejer redes de trabajo activo con estos frentes, ¿no? Bueno, y esto y no otro es un poco el contexto actual. Este es el contexto actual que estamos viviendo, y en este sentido, pues yo siempre, para concluir, ¿no?, a mí siempre me gusta recordar, ¿no?, que actualmente el 25 de mayo ha cambiado el tablero del juego. El tablero del juego ha cambiado radicalmente. El bipartidismo está herido de muerte, por primera vez no han llegado al 50% de los votos, el que era el 49%, pero es necesario darle el golpe final, hay que rematarlo, es necesario superar el bipartidismo, ¿no? Es decir, que estamos en un momento que podemos decir de excepcionalidad histórica. Estamos en un momento de transformación social. Hemos logrado, por primera vez, que el ciclo de movilización social que abre el 15M, ¿no?, que abre las plazas públicas, el ciclo de movilización sindical, que será con las huelgas, ¿no?, con las huelgas generales contra los primeros ataques, y el ciclo de movilización política, que se inicia con el estallido de la crisis, se ha logrado por primera vez que ese ciclo de movilización se canalice y se plasme en poder institucional, en un poder institucional que se ha plasmado en las urnas, en unos resultados electorales que por primera vez han cambiado de algún modo el escenario político del país. En ese sentido, es importante que seamos conscientes, todas y todos, y casi os emplazo, ¿no?, que funcionemos incluso como medios de comunicación, que traslademos en nuestros entornos más directos, que lo que se viene a partir de ahora, a partir de septiembre, con las elecciones autonómicas, con las elecciones municipales, con las elecciones generales y con, por supuesto, la movilización sostenida que tiene que darse en la calle como colchón necesario en el cual se tiene que apoyar esta movilización, este ciclo electoral, tenemos que ser muy conscientes que estamos en un momento de excepcionalidad histórica, de transformación social, y que es una ventana de oportunidades. Es una ventana de oportunidades que se ha abierto ahora, pero que se puede cerrar. Se puede cerrar y puede tardar décadas en volver a abrirse. En este sentido es importante que seamos conscientes que tenemos que pasar de un discurso de crisis de régimen a fin de régimen. Porque es necesario que pongamos en marcha los mecanismos para que el régimen del 78, 2/3 del quórum, ¿no?, del cuerpo electoral que votó esa Constitución, no votó esa Constitución, está actualmente, ¿no?, en marcha, somos nosotros y nosotras, ¿no?, esos 2/3 no hemos votado esa Constitución, es necesario que pongamos en marcha desde abajo esos mecanismos capaces de subvertir este diseño de país y poner en marcha otra cosa, no, pero un proceso constituyente que nos lleve en último término a un nuevo proyecto de país necesario para la mayoría social de España. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Alguien quiere lanzar alguna pregunta? ¿Nadie? Yo, Lara, al hilo de lo que estabas comentando acerca de las medidas que están implementando desde Europa, un aspecto que no ha llegado a tocar ha sido pues la medida que se proyecta sobre los países europeos acerca de la creación de empleo para el sector de la juventud, ¿no? ¿Cuál es la... Sí, parece que ha quedado ahí. ¿Cuál es la opinión de Izquierda Unida o de tu visión, ¿no?, en cuanto a esto? Porque parece que sea como un recambio, ¿no?, como quitar del medio a personas ya con una cierta cualificación y entrando con un trabajo, renovando las plantillas, entrando con un trabajo en precario, ¿no?, para cubrir esos puestos de trabajo. Pero quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Contesto ya o...? ¿Es que alguien tiene alguna pregunta ahora? Cuando la gente se va afuera,
¿cómo contactas, o sea, cómo contactas con la Marea Granada? Porque es algo que, vale, está ahí, pero de poco, no sé. Vale. ¿Alguien tiene algo más? Sí, por aquí. Bueno, estaba comentando que más o menos un 4% de la población que está fuera de España es la que puede votar en las elecciones. Y, ¿Será que ha superado el filtro, sí, digamos? exacto. ¿Se podría de alguna forma el filtro hacer más viable? Vale. Vale, pues si queréis voy contestando a estas, ¿no? Vale, con respecto al plan de garantía juvenil, yo aquí lo tengo clarísimo y es un poco la posición de Izquierda Unida, bueno, un poco la posición de Izquierda Unida respecto. O sea, lo que estamos asistiendo es, por poner una imagen, una metáfora, estamos asistiendo a un tejado de una casa que está totalmente agrietado, que está ya totalmente en un estado de descomposición, y lo que vemos es que las políticas que se están implementando son parches. Es decir, tenemos que apostar por un cambio, una sustitución integral de ese tejado, en vez de seguir poniendo parches a un tejado que ya no, es evidente que no se sostiene por sí mismo, ¿no? En este sentido, el plan de garantía juvenil es otro parche más que forma parte precisamente de esta estrategia, ¿no?, neoliberal implementada por parte del gobierno y del sistema bipartito, ¿no? ¿En qué sentido? El plan de garantía juvenil no es un plan ni de choque contra el desempleo juvenil ni de estimulación, de creación de empleo. Es un plan que lo que busca es equilibrar, ¿no?, tensiones nuevamente entre la patronal, digamos, entre los intereses de una oligarquía financiera reducida o sea, busca equilibrar esos intereses internos, ¿no? Porque, bueno, me imagino que lo conoceréis, pero lo que busca es financiar, ¿no? Lo que da es dinero a la empresa con beneficios fiscales, una serie de condiciones X para seguir, ¿no?, efectivamente para seguir estimulando que se lleve a cabo esa contratación de personal joven que lo que va a trabajar es una condición, o sea, de suma precariedad, ¿no? Y es que en esto vuelve un poco a lo que comentaba al inicio. El tema del desempleo es una cuestión política, es una variable política, no solo económica, ¿no? Aquí se trata de implementar políticas, ¿no?, que pongan en marcha soluciones concretas, y esa voluntad política es inexistente, ¿no? En este sentido, la posición de Izquierda Unida y mi posición es que lógicamente tenemos que apostar por un cambio de modelo productivo. Un cambio de modelo productivo que evidentemente, digamos, apueste por un país que no esté centrado única y exclusivamente en lo inmobiliario y en lo turístico como el sector económico que va a ser capaz de absorber toda esta generación de personas jóvenes, ¿no?, cualificadas que estamos saliendo al mercado laboral. Necesitamos apostar por un nuevo modelo productivo, necesitamos apostar por este plan, ¿no?, que se inició en los años 80 bajo el gobierno de Felipe González con un proyecto de reconversión industrial, de privatización de sectores estratégicos de la economía, como son las telecomunicaciones, la energía, el agua, etc. Esto es necesario volver a poner estas empresas, estos sectores estratégicos en manos del Estado. Es necesario volver a poner esto en manos del Estado, porque esto es de todos y de todas, esto es público. Y tiene que volver a esas manos, primero, porque solo podremos garantizar un acceso en condiciones igualitarias a esos servicios si es público, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si garantizamos que el Estado tiene estos sectores estratégicos bajo su amparo, por así decir, podremos garantizar que se va a crear empleo de calidad, un empleo de calidad. Es decir, tenemos que generar, ¿no?, porque ¿qué es lo que estamos asistiendo? En el marco de las leyes laborales que tenemos, imposible. Efectivamente, ¿no?, que ahí es un tema amplio, ¿no?, porque ahí entra el tema de las reformas laborales. Las reformas laborales lo que buscan es desregular el mercado laboral, hacer un mercado laboral cada vez más flexible, en el que el poder de los sindicatos es cada vez más reducido, y lo que buscan en último término es generar lo que tenemos ahora, un empleo flexible, ¿Qué es lo que pasa? Que se está demostrando que el empleo que se está destruyendo es el empleo, precisamente el empleo más precario. Ese es el empleo que se está destruyendo, por encima de otro tipo de puestos de trabajo, ¿no?
Entonces, lógicamente, yo, por ir a lo concreto, ¿no?, creo que tiene que pasar, en primer lugar, por una derogación, una abolición total de las reformas laborales que se han aprobado, ¿no?, por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, en primer lugar, y en segundo lugar, por un horizonte, ¿no?, como horizonte, digamos, a largo plazo, pues apostar, evidentemente, por una nacionalización de determinados sectores económicos con vistas quiero decir que estas son cuestiones que afectan mucho, o sea, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ¿no?, lo comentaba previamente, en Almansa, es decir, pues vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no?, pero la producción de zapatos es una cuestión que ha venido, ¿no?, que se ha ido poco a poco desmantelando. El caso de, bueno, no me sale ahora el nombre, este pueblo que era el faro de Castilla-La Mancha. ¿Cómo? Sí, Puerto Llano, el caso de Puerto Llano, ¿no? Es decir, lo que está pasando con el silicio, lo que está pasando se está llevando a cabo un proceso de poco a poco desintegración, desmantelamiento de ese tejido productivo que además va acompañando una clara deslocalización de la empresa, ¿no? O sea, es decir, que esto funciona mucho, pero bueno, en ese caso, o sea, por ir un poco a lo concreto, sí que creo que tiene que ir por ahí, ¿no? El contacto con la marea granate y demás, ¿no? Y el tema de, bueno, esto es un contacto, vamos, que, o sea, necesariamente hay en las distintas ciudades, ¿no?, del entorno europeo y de otros países, ¿no?, como Latinoamérica, etcétera, pues están constituyendo estas asambleas de base, por así decir, que están trabajando precisamente en estos ámbitos que comentaba, ¿no? Y, hombre, realmente contactar con ellos es bastante fácil. Yo, o sea, sin ir más lejos, al final te puedo facilitar, pues digamos, algunos contactos con ellos. Pero bueno, lo que me parece interesante es pensar, ¿no?, cómo intentar articular este tejido social, ¿no?, que también desde el extranjero pues pueda poner en marcha o pueda, digamos, trabajar determinadas líneas concretas que van a garantizar en último término pues que la gente que vive fuera pues que viva también mejor y en contacto además con las problemáticas sociales del país de procedencia, España en este caso, ¿no? Y enlazando con la pregunta que comentabas, el tema del voto. Bueno, el tema del voto en el exterior es una cuestión que se conoce poco aquí, lamentablemente, pero es una cuestión bien grave, ¿no? Porque se enmarca dentro de una reforma, ¿no?, de la LOREC, de una reforma de la ley electoral aprobada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y el Partido Socialista. Es una reforma que lo que busca, y lo que ha logrado en último término, es poner una serie de trabas burocráticas a la hora de ejercer el derecho de acceder al voto, ¿no? ¿Cómo son estas trabas? Es lo que se conoce como el voto rogado. Es literalmente, o sea, las personas que están residiendo en el extranjero tienen que literalmente rogar el voto, tienen que acudir a consulado o embajada española, solicitar la papeleta te llega a tu domicilio y una vez que te llega a tu domicilio acudes de nuevo a la embajada o al consulado para votar. Un periodo de tiempo que ellos saben. O sea, como veis, no es tan sencillo como para nosotros que sencillamente acudir, ¿no?, depositar el voto en la urna y ya está, sino que es una serie de un proceso largo que tiene distintos pasos y que lo que hace es que en vez de decir, bueno, vamos a intentar evitar, ¿no?, que en cierto sentido haya un acceso igualitario al voto. En vez de decir esto, por lo que se pone es una serie de impedimentos, de obstáculos en el camino, que lo que llevan es en último término a que solo un 4% de la población residente en el extranjero ha sido capaz de superar estos filtros. ¿Alguna pregunta más?